El outsourcing en aprietos. El outsourcing se ha convertido en un mal agudo, en el que se concentran varios de los grandes problemas del México de nuestros días. Hay enfermedades cuya cura requiere una cirugía mayor. Es el caso. El sistema de subcontratación de fuerza de trabajo, es decir, contratar con otro empresario como si éste fuera dueño de plantillas de personas, es un método que precariza al trabajo, en tanto que los salarios, prestaciones y condiciones laborales deben ser menores para que le convenga a las dos empresas, la que recibe y la que proporciona trabajadores. La forma de hacerlo no deja de recordar en algo los tiempos del tráfico de esclavos. El sistema no es, sin embargo, algo parecido al esclavismo, sino un método típicamente capitalista. La economía política enseña que dentro de los diversos métodos de incrementar la masa de plusvalía, ganancia del capitalista, existe una que es mayormente primitiva. Se llama plusvalía absoluta y consiste en reducir el salario o alargar la jornada, o ambas cosas a la vez. Eso es lo que se hace. El outsourcing es usado también como sistema de movilidad laboral, pues las empresas subcontratan cuando requieren aumentar la producción durante un tiempo, sin tener que contratar directamente a nuevos trabajadores. Esto permite una utilización más intensiva del llamado capital constante en la economía política, es decir, la maquinaria, edificios, materias primas, energía, etc., logrando trasladar al valor de la producción total una cantidad superior de valor procedente de esos medios de producción y al mismo tiempo una cantidad mayor de plusvalía derivada de la diferencia de valor que existe entre los salarios, capital variable y el valor del nuevo producto. Pero esto solo por un tiempo. Esta nueva ganancia está determinada por la oportunidad de producir más justo en el momento requerido por el mercado. Luego, las cosas vuelven a ser como antes y se regresa al nivel habitual de la producción, pero ya se pudo elevar la ganancia total anual. El outsourcing rebaja también el capital variable, salarios, invertido en la compra de fuerza de trabajo, en tanto que suelen dejar de cubrirse cuotas patronales de seguridad social, impuestos, reparto de utilidades y otros gastos que son parte integrante de la remuneración del trabajo. El sistema de outsourcing se ha desarrollado sobre el enorme desempleo formal que existe en el país desde hace décadas. Legiones de trabajadores eventuales con salarios menores, sin derechos laborales, sin contrato colectivo, ni medio alguno de defensa, son parte de un mundo aparte, diferente de lo que señala el orden jurídico y el derecho del trabajo. Todo sobre la base de un alto desempleo estructural que provoca una competencia brutal entre los trabajadores. La economía política también enseña que el desempleo y el subempleo son en realidad una parte de la acumulación de capital, en tanto permiten la expansión. Cuando un capitalista, persona o empresa, requiere trabajadores para aumentar su producción, rama de servicios incluida, tiene un mercado siempre abierto. En el outsourcing ocurre el milagro de que esa expansión puede ser solo por un tiempo determinado y con menores costos salariales. Es claro que existe el fenómeno, aún más grotesco, de tener bajo el mismo techo a trabajadores contratados por la empresa y a aquellos proveídos por el subcontratista, pero en forma permanente. Esta es quizá la parte más extendida del método del outsourcing, el cual abarca la industria, el comercio, los servicios, la banca, el Estado. Está por todas partes. La amplitud del outsourcing es también producto de la debilidad de los sindicatos, los cuales han entrado en la peor de las crisis desde el momento en que se hundió el Estado corporativo priista y cada central o sindicato nacional se refugió dentro de los muros de su estrecho y lucrativo recinto.
De tanto dejar de luchar por los derechos generales de los trabajadores, los sindicatos se convirtieron en corporaciones promocionales de sus integrantes y jugosos negocios de sus líderes. En realidad, una parte del capital invertido en salarios no va a parar a manos de quienes realmente laboran, sino de sus líderes. Al patrono le da igual si el dinero llega al bolsillo de cada obrero o se lo entrega a los líderes a través de toda clase de convenios o como sencillo embute. Lo que no le es indiferente es que con la compra de los jefes sindicales resuelve algunos problemas y puede lograr, entre otras cosas, que se le permita el outsourcing. En alguna medida el capitalismo mexicano es más desastroso porque el charrismo sindical y el sindicalismo blanco son casi lo mismo, se convirtieron en un defecto social con gravísimas consecuencias económicas y en un elemento más del Estado corrupto mexicano. Otro tema es que siendo el outsourcing una práctica que, según la ley, podría ser regulada por las autoridades del trabajo, no ocurre así, ni se podría, ya que no hay inspectores suficientes para ello. La operación gubernamental para defender derechos sociales es muy débil en el país, porque así se quiso que fuera durante muchas décadas. Encima de todo, la subcontratación permite que con mayor facilidad funcione la evasión fiscal en varias de sus modalidades, como ya se ha mencionado por parte de las autoridades. La iniciativa presidencial para prohibir el outsourcing se envió a la Cámara, luego de que las negociaciones en el Senado fracasaron, porque estaban embarazadas de simulación e hipocresía. Ha sido mucho mejor alojar el diálogo en Palacio Nacional, a partir de un proyecto inicial muy preciso. Como vemos, el outsourcing se ha convertido en un mal agudo, en el que se concentran varios de los grandes problemas del México de nuestros días. Hay enfermedades cuya cura requiere una cirugía mayor. Este es el caso. Por otro lado, un regalo navideño anticipado, el ISR, que se descuenta del salario, se reducirá hasta en 50% en 2021. El cálculo del tributo se debe actualizar cada vez que el aumento inflacionario supere el 10%, porque significa una pérdida en el poder adquisitivo del peso y al mismo tiempo que el impuesto marginal deba reducirse. A partir de enero de 2021, el impuesto sobre la renta ISR que se cobra en los recibos de nómina disminuirá debido a que la inflación acumulada desde diciembre de 2017 superó el 10%. Esto implica, con base en la ley tributaria, que se actualicen y se valoren en concordancia. De esta forma, desde enero próximo, las personas físicas verán una disminución del ISR debido a que el acumulado inflacionario es de 11.42% en el periodo de diciembre de 2017 y hasta noviembre de 2020, explicó Gustavo Leal Cueva, director ejecutivo de Fiscalía.com, un sitio especializado en información fiscal en México. La ley del ISR establece que las tarifas para realizar el cálculo de este tributo se ha actualizado cada vez que el aumento inflacionario supera el 10%. Esto implica pagar menos porque el aumento de la inflación significa una pérdida en el poder adquisitivo del peso y al mismo tiempo que el impuesto marginal debe reducirse, expuso el especialista en una entrevista con el diario El Financiero. Los cambios porcentuales que observará el ISR que se cobra en el salario irá del 1 al 8%, pero en el caso de recibir ingresos menores a 7,000 pesos mensuales, la reducción será de hasta el 50%. El director ejecutivo de Fiscalía añadió que el resultado de la actualización del impuesto es que las personas van a ver menos ISR y en consecuencia van a tener un incremento de su percepción neta, o sea, lo que recibirán ya en efectivo, lo que les quedará a las personas disponible va a ser mayor. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos CONASAMI acordó el miércoles pasado un aumento al salario mínimo en México de 123.22 a
141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2021. El gobierno federal, que fue representado por la CONASAMI en el Consejo General de esa comisión, votó a favor de la propuesta, así como el sector obrero, que puso sus 11 votos a favor, pero los 11 representantes del sector patronal votaron en contra de la propuesta del alza global de 15%, que fue el porcentaje que sugirió hace unos días el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de la zona libre de la frontera norte, el incremento del salario mínimo será de 185.56 pesos a 213.39 pesos diarios. Con este aumento, México remonta 8 posiciones a nivel internacional en cuanto al salario mínimo, colocándose en el lugar 76 de 135 países. La aspiración de la presente administración es alcanzar una posición entre los primeros 60 países con mayores percepciones salariales, informó la CONASAMI. También se aprobó la creación de salarios mínimos para trabajadoras del hogar por 154.03 pesos diarios y el de jornaleros agrícolas, que será de 160.19 pesos diarios. En 2019, el ingreso básico se situó en 102.68 pesos. Al año siguiente quedó en 123.22 pesos. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.